estar compartiendo una conferencia. Quien me precedió a hablar de las mujeres y venir pueblos originarios o pueblos indígenas, ¿no? Fundamentalmente sujetos que en los últimos tiempos, en este transitar desde el punto de vista desde las ciencias sociales, vienen, en el caso de los pueblos indígenas, cabalgando en el guala blanco, dicen ellos, a los fines de tratar de descolonizar no solamente su presencia en el territorio, y en esto en particular, al denominar la ponencia, o compartir con ustedes también un poco la intención, dejar algunas líneas para el debate, para la discusión. Hablar de trayectorias territoriales del pueblo mapuche tehuelche en Chubut nos genera la primera discusión, ¿no? Cuando yo estudiaba el profesorado de historia, indudablemente, hablar de pueblos, un sentido colectivo, era la Constitución de 1853, hablaba de pacificar al indio, un sujeto individual, despojado de su identidad, y nadie pacifica si ya tiene una idea de qué es ese sujeto, ¿no? Y dejaban la tutela de la Iglesia Católica, porque había que convertirlo al catolicismo, y esa era la reforma de la primera Constitución de 1853, inspirada a Alberdi, con las naciones indígenas en la conquista del oeste norteamericano. Y desde esa visión de ese individuo, de alguna manera podemos decir que hoy hacemos un salto cualitativo desde el punto de vista del derecho, pero necesariamente nos tenemos que remontar a un sentido, una línea histórica. Y en esa línea histórica saltamos a 1994 con un sentido de pueblos, con un sentido de que ese pueblo, como dice la Constitución actual, preexiste étnica y culturalmente a los estados. Pero ¿qué pasa en el medio? Tenemos una construcción social del imaginario social que el indígena, el indio en particular, primero era un sujeto aislado que servía para un mercado laboral y que todas sus formas de organización se vieron circunscritas al modelo económico del momento. Y ahí es donde aparecen ciertas situaciones y rasgos y pautas y elementos propios de los pueblos indígenas actuales, hoy denominados como sujeto colectivo pueblos, pero desde esa individualidad, el tema tierra y territorio como el eje central de discusión. Para el pueblo mapuche tehuelche, también en Chubut, una provincia que históricamente fue asentada desde la academia institucionalmente como una provincia argentina, en donde también a los pueblos indígenas se les dio la nacionalidad o la pertenencia o la posesión de los estados. La academia en eso también contribuyó en el sentido de hay tehuelches argentinos y el mapuche chileno, y por mucho tiempo, y actualmente sigue el debate, muchas veces en el ánimo y en el fragor de un debate jurídico, sigue estando la teoría invisibilizada de que los pueblos indígenas en Chubut no es el pueblo mapuche, por lo cual adquiere muchísima relevancia e importancia empezar a descolonizar los conceptos. Y cuando hablamos de descolonizar los conceptos, también implica descolonizar la investigación, descolonizar los saberes. Y si bien existió un hecho histórico puntual como es la conquista del desierto para el siglo XIX, en el caso de este lado, de lo que llamamos hoy el Estado argentino, para el lado chileno fue la pacificación de la Araucanía. Fueron dos avances de expediciones militares que circunscribieron un imaginario, una construcción del indio, que había que pacificarlo, convertirlo al catolicismo. Y aquí a veces uno leyendo parte del material, de lo que se va produciendo, a mí me gustó muchísimo la obra de Linda Tuguay Smith, que es una investigadora, una cientista social, historiadora de origen maorí, que escribe sobre la descolonización de la metodología. Y en uno de sus capítulos dice lo que nos pasó a los maorí, y es muy similar también a lo que les pasa y uno escucha, fundamentalmente en el recorrido, al hacer la defensa de los pueblos indígenas en la actualidad, en estas trayectorias territoriales, dice, bueno, vinieron
vieron, nos nombraron y luego nos reclamaron. Es decir, en estas 4 cuestiones se sintetizaba de alguna manera el modo colonizante que venía, esa colonización en donde la investigación no estuvo ajena. Y la investigación académica estuvo también para el servicio de la política en estos espacios territoriales. Cuando Pampa Patagonia empieza a ingresar en el componente del territorio, quien de alguna manera adquiere desde otro lugar, pero con una mirada, una colonización en la investigación, es la ciencia. Y allí el paradigma del positivismo es el uso de las ciencias médicas para poder establecer y definir de alguna manera quién era el conquistado o quién era el colonizado. De esta manera hay una concepción de que vinieron, nos observaron, los observamos, y de esa manera la relación y el vínculo entre el investigador, y por eso también en los últimos tiempos hay como una readecuación de nosotros mismos, los cientistas sociales, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos con los pueblos indígenas. Porque subyace no hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 130 años, y en la memoria colectiva de los pueblos existe, ¿sí? Los guaqueadores de tumbas, los que esperaban que se muriera algún cacique para ir a la noche con alguno y buscar, digamos, sus elementos. Y la investigación, así tomada en ese sentido, indudablemente que generó un prejuicio y una construcción de saber del otro que tiene esa base colonizante. Pero además de formar parte de colonizaciones y que hoy pareciera que estamos en un intento de diálogos, de construcciones, y lo cito fundamentalmente porque en los últimos tiempos, y la universidad, estamos en un ámbito universitario, ha tenido un rol muy importante de estas colecciones de huesos, de cráneos, de mediciones, de poner vísceras, cráneos, cueros cabelludos en formola, a los fines de investigar quiénes eran estos sujetos de las pampas, que eran tan salvajes, como lo describía Juan Carlos Walker, que hasta sus caballos eran salvajes y había que dominar. De tal manera que en este salto de la ciencia, de que vinieron, nos vieron, nos nombraron, fue también lo que se llama la supresión de identidad. La supresión de identidad implicó no solamente la identidad biológica, sino también la construcción de una supresión de identidad cultural. Y esa supresión son cuestiones que todavía son brechas o heridas, o cómo poder trabajarlos. Si bien hay algunos países que han avanzado en descolonizar la palabra, en descolonizar ciertos elementos, como descolonizar las metodologías de investigación, descolonizar las investigaciones, nosotros tenemos todavía que llevar a muchas trayectorias. Y en estas trayectorias es concebir que ese escenario, que para algunos era una tierra como un modo de producción y una renta de capital, para otro sujeto, indudablemente, era su pertenencia, su sentido del ser, y es, digamos, el derecho a su ejercicio a la libre determinación de los pueblos y el ejercicio del derecho a su identidad. De esta manera, pasando este elemento de la descolonización del territorio, que en aquel entonces era la tierra que se necesitaba en el siglo XIX para un modelo agroexportador, indudablemente pasa este sujeto individual a ser pacificado, a ser desplazado de sus propios territorios. Algunos perduraron y murieron dentro de los museos, y hoy hay un proceso de reivindicación y de restitución de restos que Chubut, podemos decir, ha iniciado mucho antes que la reforma de la Constitución. Allá en 1990 se comenzó con la primera restitución de restos de Inacayal a pedido de la comunidad de Boquete de Nahuelpan, porque, por su descendencia, por su familiaridad. Y también aquí, permítanme transmitirle, porque uno fue partícipe de estas acciones acompañando a las comunidades, también fue una gran desilusión, porque Inacayal no fue completo. Aquellos que estén interesados en el tema saben que 2 veces se restituyó Inacayal. Es decir, que la ciencia se guardó cosas. Primero vino una cajita con huesos, con su cráneo, y posteriormente, casi 10 años después, volvió su cuero cabelludo, su masa encefálica,
y sus orejas. Por lo cual, esta forma de restituir, que es una transición, pasar de entender que era la cosificación del sujeto como objeto de estudio, a pasar a acompañar desde nuestros procesos de investigación desde otros lugares. Y uno tiene que zanjar, digamos, esas formas en cómo se han ido y que todavía sobreviven al momento de escribir sobre las ciencias sociales, y el sujeto es el indígena y los pueblos indígenas. De esta relación del vínculo que la ciencia tuvo, hay que seguir el camino en estas trayectorias territoriales fundamentalmente, y de este despojo de la memoria, de la identidad, del territorio, el decir, el negar la existencia, porque tanto las construcciones en los imaginarios sociales que nosotros nos hemos educado, la mayoría, venimos de la Argentina desciende de los son chilenos, la conquista del desierto fue necesaria para el progreso de la nación. Es decir, fueron las frases que de alguna manera niegan, estereotipan e invisibilizan un sujeto que indudablemente nos aleja, y por ahí en la situación actual nos descoloca en el sentido, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy con los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay comunidades que están reivindicando territorio? ¿Qué implica hacer una recuperación territorial? ¿Es válida? ¿Es un delito? Es decir, son todos los temas que de alguna manera pasamos de un salto de que era una construcción del pasado, que era una colección de una vitrina, una colección de un científico en un museo o en una facultad, pasamos rápidamente a que son sujetos que tienen derechos a la libre determinación como un sentido colectivo, a tener sus propias organizaciones, a tener sus propias formas, a autorreconocerse, porque también esto ha sido una impronta colonizante. Es decir, si no tenés apellido indígena, si no tenés tu color de piel un poco más oscura, si no vivís en el campo, en la ruralidad, ya no sos indígena, no sos mapuche. Es decir, cómo unos definen a los otros. Y esto también son formas de deconstruir, debemos descolonizarnos fundamentalmente a la hora de abordar las trayectorias territoriales. Y en esto, de esa mirada colonizante, cientista, positivista, pasamos al sujeto rural que se insertó el peón de campo y en lo que nosotros conocemos como el paisano. Pero este paisano, también hay otra sustitución de identidad, le denominamos paisano, a lo cual esta particularidad también nos llevó a los que abordamos estos temas a hablar en la mayoría de nuestras ponencias el problema indígena, o la cuestión indígena, o la causa indígena. Es decir, siguen siendo en ellos, digamos, son los otros en donde se pone el foco, ¿no? El peón rural, el paisano, el problema del indígena en el acceso a las políticas públicas, el problema del indígena, la falta de la representación política en las instituciones del Estado, el problema es del indígena. Y en realidad eso se condice con el marco jurídico vigente que en 1994 la Constitución Nacional replantea. Replantea en un ánimo, la verdad, que las convencionales constituyentes, tanto de la Nacional como de Chubut en el mismo año, tuvieron que rápidamente cambiar su paradigma de relación. Chubut no fue tan de avanzada como tendría que haber sido, por lo menos esta es mi crítica a la cuestión. En Santa Fe, que fue la primera reforma de la Constitución, se parte de un precepto de reparación histórica que reconoce, anterior a la conformación del Estado, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, a pesar de que desde 1994 se sigue escuchando mapuches chilenos
y mapuches argentinos, tehuelches argentinos. El verdadero indígena en la Argentina es el tehuelche, ¿no? Y muchas veces afirmado desde el punto de vista también desde la ciencia. Yo, por ejemplo, he estado en debates, en oficinas del ámbito del Poder Judicial, y he visto dentro de las editoriales de la Escuela de Capacitación Judicial publicadas las ediciones de Rodolfo Casamiquela en los despachos de los mismos jueces y los fiscales, por lo cual de eso se nutren para sostener que un indígena que hace una sucesión ha abrazado la cultura occidental para despojarse de su propio autorreconocimiento y para invalidar todo proceso de recuperación territorial. Entonces, las trayectorias territoriales del pueblo mapuche tehuelche es justamente salir, por un lado, romper con estos despojos históricos, que no solamente fue el territorial para imponer un modelo agroeconómico de las vacas y el trigo, que Argentina tiene una gran deuda con los pueblos indígenas en particular, pero en Chubut, por esta omisión, por esta negación, por esta supresión de la identidad. Y es así que yo dije que la provincia se quedó corta, a diferencia de la Argentina. La provincia no reconoce la preexistencia, sino que reivindica la existencia. Hay una gran diferencia, existís, pero no preexistís. Entonces, esto a la hora de, cuando uno entra en debate, decir de los pueblos, la concepción de pueblos indígenas. Por otro lado, fue bastante difícil la pulseada en los debates, muchas veces en los debates legislativos es donde se asoman todas las teorías y los paradigmas en los cuales está formada la persona para sostener su posicionamiento. La palabra pueblos indígenas argentinos es algo que nos valió y nos vale hasta la actualidad, porque justamente era necesario ponerle la impronta de la nacionalidad. Cuando los pactos internacionales de 1966 le da a los pueblos indígenas la posibilidad o no de adquirir nacionalidades. La verdad es que el salto cualitativo a Argentina es uno de los países que se caracteriza por tener un marco jurídico vigente de excelencia. El gran problema es en la práctica, el momento del ejercicio, y es donde colisionan absolutamente todas estas teorías. Y es la teoría de la concepción del otro, en donde ingresa, digamos, el pueblo indígena o aquel que se autorreconozca. De ese problema del indígena o de la cuestión del indígena, de ser el paisano, de las condiciones que generan fundamentalmente en los sectores de pobreza, en los sectores más marginales, el conflicto de las tierras y los territorios es el conflicto que perdura a lo largo del tiempo. Todavía Argentina no ha hecho un ejercicio de memoria y verdad y justicia, o comisiones, o lo que los pueblos indígenas decidan, para trabajar sobre los procesos de reparación histórica. Y en esto es necesario empezar a repensar y hacer estos ejercicios. La próxima. Pareciera que esa avanzada militar del siglo XIX que había pacificado al indio, que lo había, de alguna manera, aquel que era el indio bueno, callado, que no daba problemas, que quedó en algunos de los casos bajo reservas indígenas. Su propio territorio también sufrió supresión de identidad y de denominaciones. El territorio indígena ha tenido muchas instancias legislativas de denominación, desde reservas indígenas, desde la imposición de ser colonias, es decir, la misma colonización, ellos terminan siendo colonias pastoriles, ¿no? Y tenemos una práctica de imponerle, se le cambia la denominación al propio territorio. Mientras que para el pueblo mapuche es el Huelmapu, el territorio ancestralmente ocupado, desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde el Puelmapu hasta el Gonomapu. Para otros pueblos es el Tahuantinsuyo, para otros pueblos el territorio siempre tuvo denominación. Y eso también forma parte de estos despojos históricos. Territorio no es solamente los mojones impuestos por el Estado, sino que el territorio ancestralmente ocupado
También la legislación actual lo reconoce. Es aquel que ocupó anterior a la conquista y la colonización. Y si este es el derecho hoy que tienen los pueblos indígenas y que los estados se comprometen, han ratificado estos convenios internacionales, la pregunta es, ¿por qué no se reconocen? Porque justamente empiezan a colisionar los distintos paradigmas de relación y fundamentalmente el tema de tierra y territorio es el eje crucial en donde son las caras de una misma moneda que nunca se van. Si no cambiamos de formatos y de paradigmas, indudablemente van a ser las caras de una misma moneda que nunca se van a ver. Indudablemente, en los últimos tiempos, las generaciones nuevas, las generaciones de los pueblos indígenas, no hubo un plan sistemático, si bien pareciera que existió un plan sistemático de exterminio de los pueblos indígenas, desplazándolos, llevándolos a la isla Martín García, llevándolos a los museos. También las expediciones militares organizadas provocó los desplazamientos históricos y en Chubut lo que tenemos, más de 105 comunidades en proceso que se autorreconocen pertenecer al pueblo mapuche tehuelche. La mayoría de ellas podemos decir que forman parte de esos desplazamientos históricos por las correrías de las expediciones militares. Pero también la etapa democrática y esta concepción del colono que vinieron, nos vieron, nos nombraron, nos reclamaron, fundamentalmente estuvieron legitimados por ese Estado que invisibilizó a los pueblos indígenas y les dio el crédito sobre las tierras, los territorios despojados de los pueblos indígenas. Y esto provocó y provoca en la actualidad el conflicto de intereses entre particulares y los pueblos indígenas. Sabemos, los que estamos en estos temas, que se habla en el común de la gente que se han vendido así como se hacían artículos de prensa a reparto de indios, también en la actualidad se venden campos con los indios adentro. Los grandes desafíos y los grandes debates, creo, es entender que se ha incrementado, por un lado, los procesos de reivindicación de derechos frente a la desidia estatal y en particular a los poderes ejecutivos que tienen la responsabilidad de, por medio de la consulta y la participación con los pueblos indígenas, a generar propuestas de políticas públicas con participación genuina. Ha cambiado la concepción para el destinatario de las políticas públicas. Entonces, en la década del 60, 1960, en la época de la reducción, las comisiones de reducciones de indios, la época de la Comisión de Protección del Aborigen, o en el caso de nuestra provincia de Chubut, que históricamente la Administración de la Tierra Pública se llama Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural y se sigue llamando así desde su creación, antes de la provincialización de 1957, indudablemente está faltando un cambio de entender que los pueblos indígenas son actores políticos de sus propias decisiones. Y eso implica asumir y dar, empoderar a los pueblos indígenas la toma de decisiones. Y ahí es donde vemos que nuevamente rebrotan las posiciones y los paradigmas totalmente colonizantes. En los últimos tiempos, frente a esta desidia, se ha producido una serie de reivindicaciones territoriales, derechos culturales, de reivindicar esos territorios que tradicionalmente ocuparon frente a la ausencia sistemática de un Estado que no tiene respuesta. Y ahí empieza nuevamente a tener relevancia el dato histórico, ahí empieza a tener relevancia el relato histórico y lo que incluso con fuentes propias del propio Estado, es decir, uno puede probar la memoria colectiva sobre esos pueblos, que no siempre están vinculados con el título. Tenemos hoy en esta dicotomía, por un lado, aquel que dice que tiene el título de propiedad, que lo obtuvo en buena fe, y tenemos aquel que tiene no un papel, porque el valor cultural del papel para los pueblos indígenas en realidad es la memoria colectiva sobre un espacio territorialmente ocupado como en forma colectiva. Y esas dicotomías, esas maneras de ver y de percepción tienen ese origen, ese origen colonizante en la cual debemos también despojarnos. Este surgimiento de reivindicaciones de derechos
no son muchas veces compartidas el ejercicio del derecho y se ha convertido en una criminalización. La criminalización implica, indudablemente, que mientras que para los pueblos indígenas es una reivindicación de su propia identidad, de su libre determinación como pueblos, lo que por ahí no se entiende en la sociedad no indígena es la soberanía territorial, que implica desarrollarse como pueblo en un contexto territorial autónomo. Para otros son actos más bien de secesión, separatistas, que pretenden de alguna manera separarse del Estado. Nada tan alejado de la realidad. Lo que los pueblos indígenas, lo que están, digamos, de alguna manera reclamando es un ejercicio del derecho que la propia Constitución les reconoce y los tratados internacionales así están. Pero frente a esta situación, lo que uno observa es que se comienza a judicializar y a criminalizar los líderes que llevan adelante este proceso de reivindicación a los extremos de muchísima militarización y un desproporcionado uso de la fuerza de seguridad a los fines de imponer un ideal de nación, única nación, monocultural, en donde la diversidad es, digamos, con cierto maquillaje de diversidad cultural, en donde el mapuche en particular en los últimos tiempos se ha convertido en el enemigo interno, el que intenta imponer sus ideas por la fuerza, y no hay ningún esfuerzo desde el punto de vista del Estado de querer cambiar o modificar este tipo de actitudes. Hoy no hay un plan B, sino lo que hay es innumerables causas judiciales en donde lo que se está haciendo es un derecho ancestralmente ocupado, como es las reivindicaciones de los territorios que tradicionalmente ocuparon, convertidos en delitos penales como el de usurpación. Vuelta otra vez a mirar la cuestión indígena con los lentes de la sociedad occidental, que es un delito y que de alguna manera quienes intenten imponer o ejercer este tipo de visibilizar este tipo de protesta social terminan siendo sindicados de cortes de ruta, etcétera, y todo lo que ustedes pueden conocer. La situación es que los proyectos de ley de esta idea de no concebir al indígena como un sujeto posible de su propia decisión de sus propias vidas, que el proyecto de propiedad comunitaria indígena todavía está en el Senado. Ni que hablar, yo hace unos pocos meses se nos convocó desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Es interesante los mecanismos que se pueden dar. En Lago Puelo se está ensayando una carta orgánica municipal y es repensar que esos municipios se realizan o se proyectan en un territorio ancestralmente ocupado por pueblos mapuche tehuelche y cómo eso empezar a trabajarlo, a hacerlo en palabra. Y también otra de las cuestiones que entra en debate es no solamente cómo nos replanteamos estos procesos de reparación histórica que necesariamente necesitan hoy los pueblos indígenas, sino las formas de representación política que también deben tener en la sociedad. Y aquí es otro de los elementos más importantes, y con esto voy finalizando, es que hoy los pueblos originarios, además tienen el derecho de reivindicar los territorios que tradicionalmente ocuparon anterior a la conquista y la colonización, también tienen el derecho al desarrollo, a su libre determinación, a la identidad, pero sobre todo en la relación con el Estado, es que el Estado debe generar procedimientos de consulta y participación. Y cuando hablamos de consulta y participación es para el logro del consentimiento. Y aquí también es donde cambia la relación del Estado con los pueblos indígenas. Mientras que el Estado siga teniendo una idea colonizada de un actor social de prebendas y concesiones estatales, indudablemente no va a cumplir con esta exigencia del derecho que es la participación plena en todos los temas que lo atañen. Y más en el tema territorial. Cuando la Constitución planteó
que el Estado deberá o los gobiernos deberán, de alguna manera, hablar con los pueblos indígenas, consultar y darle participación, dar la palabra, implica en todos los temas que lo atañen y fundamentalmente en los recursos naturales en sus territorios, fue un gran avance. Y hoy, frente a las nuevas embestidas de las políticas extractivistas, se vuelven a las viejas prácticas del siglo XIX a tratar de imponer qué es lo mejor que nos puede pasar o lo mejor que le puede pasar a los indígenas. Y esto redita a lo que yo de alguna manera siempre rescato, una anécdota, ¿no? Que en las minas de Potosí se requerían muchísimos indígenas para la extracción del oro y la plata. Eran tal las muertes que los principales caciques preguntaban a los propios españoles conquistadores para qué necesitaban el oro, si comían el oro. Y los conquistadores españoles le contestaron, sí, comemos oro. Y ahí es donde la palabra justamente empezó a ser el primer gesto colonial desvalorizada. La palabra no tenía valor y no era seria. Cuando los pueblos originarios de alguna manera construyen sus saberes desde otros valores, muchas veces este valor es el que está descalificado. Así que yo agradezco a la organización y a las preguntas. Muchísimas gracias.